Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga, los saluda Silvia Cabrera. Emmanuel Macron ganó con holgura la batalla de la segunda vuelta a Marine Le Pen. Ahora Francia y sobre todo Europa respiran tranquilas desde el momento en que Macron usó el himno europeo para revestir su triunfo ante sus seguidores en el Museo del Louvre. El himno a la alegría fue un gesto muy simbólico. También un mensaje político muy claro. Macron quiere que Francia sea de nuevo el centro de Europa y además promete rescatar el sueño europeo. ¿Lo logrará? Las protestas no se han hecho esperar, pues desde la noche de la victoria electoral, los sindicatos y los partidos de izquierda y extrema derecha salieron a las calles. ¿Cómo terminará esta aventura política? Macron ganó. ¿Está Europa salvada? Ese es nuestro tema esta semana aquí en Cuadriga y lo analizamos con los siguientes invitados. Burkhard Birke es un periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Burkhard dice que Macron habla de revolución, pero cada revolución deja víctimas. Ojalá que se logre una revolución pacífica y exitosa. De lo contrario, dice Burkhard, en 5 años la presidenta se llamará Marine Le Pen. Carmen Valero es una periodista que ha trabajado como enviada especial en varios países. Sus temas son lo multilateral, las relaciones exteriores, seguridad y defensa. Carmen dice que Macron necesitaría socios dentro y fuera del país y por el momento no los tiene. Entre tanto, su logro habrá sido parar el reloj y ganar 5 años para que Francia y Europa se piensen y se reformen. Araceli Viceconte, periodista especializada en temas internacionales, fue corresponsal en Alemania del diario argentino Clarín. Ahora trabaja como redactora aquí en Deutsche Welle. Araceli dice que la pregunta es si Alemania estará dispuesta a modificar su política económica y fiscal en el contexto europeo para apoyar a Macron. Estos son los invitados, bienvenidos, gracias por estar acá y acompañarnos. Antes de comenzar, no olviden que pueden mandarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico cuadriga@dw.com. Y con esto, por supuesto, comenzamos nuestro programa. Hasta hace 2 años y medio, Macron era un perfecto desconocido. Hasta un poco menos de 1 año no tenía ni siquiera un movimiento político que lo respaldara. Ahora es el presidente de Francia y la gran esperanza para Europa. ¿Qué significa, Carmen, para ti este triunfo de Macron? Bueno, primero, significa muchas cosas, depende si la lectura la haces en clave nacional o en clave europea. Si empezamos por la clave europea, el triunfo de Macron significa, como decías al inicio del programa, para mí personalmente creo que parar el reloj. Europa camina por el precipicio, tiene grandes desafíos ante sí, ya empiezan las negociaciones del Brexit, entre otros podemos enumerar una larga lista de desafíos que tiene ante sí y yo creo que asegurar que el flanco francés está en calma y con ello se revaloriza el eje franco-alemán es motivo de tranquilidad. Y hasta ahí muy poco más. Se abre, las elecciones han terminado la segunda ronda, ahora le queda la tercera ronda, que son las legislativas de junio, y dependiendo del resultado de esas elecciones se podrá un poco acotar más o hacer una previsión un poco más clara de qué es lo que va a ser el principio. Ya veremos. Claro que hay sí. Muchas interrogantes todavía. Burkhard, tiene 39 años este hombre, no llega a 40 y tiene una gran responsabilidad sobre sus hombres, que es salvar Europa. ¿Tú crees que un hombre así, con esta experiencia tan joven, pueda lograrlo? Sí, yo creo en él porque yo lo vivencié y yo lo comparo con los otros candidatos y la revolución que él también describe en su libro, se llama Revolución, luchamos por Francia y por Europa. La revolución es que todos los partidos tradicionales desaparecieron del mapa, por lo menos en esta elección presidencial. Ahora tenemos el gran desafío de las elecciones para el Parlamento, donde él tiene que asegurarse de una mayoría. Eso es el gran desafío de él ahora. Pero yo creo que él tiene la dinámica, él tiene visión y él quiere romper con la idea derecha o izquierda, que está muy marcada en Francia. En Alemania tenemos una gran coalición desde hace mucho tiempo. Para Francia es una revolución porque siempre es el pensamiento los de la izquierda
y los de la derecha. Los de abajo, los empresarios, los de arriba, los empresarios, los de abajo, los trabajadores. Y siempre en confrontación. Y él quiere romper con este esquema de confrontación, pero es una tarea de Hércules. Bueno, y estamos viendo que hay una Francia que está muy dividida y que ha quedado muy dividida después de estas elecciones. Estamos hablando de confrontación. Tú, Araceli, estuviste allá antes y después del día de la segunda vuelta electoral. ¿Cómo viste esos ánimos, sobre todo en París, en la capital? Vi como las dos Francias, ¿no? Como una Francia muy dividida. En el acto en que se celebró, por ejemplo, el triunfo de Macron, se veía un público totalmente multicultural, o sea, inmigrantes de segunda, tercera generación, pero casi toda gente muy joven y los que en Francia llaman los ganadores de la globalización. Gente con buenos estudios, con buenos ingresos, gente urbana de París, de las grandes ciudades. Pero está la otra Francia, que es la Francia rural o la Francia de la gente que por ahí tiene un trabajo o tenía un trabajo y los 30 años que lleva Francia de desindustrialización lo dejó en la calle y ya no tiene esperanza, esa todavía no se deja convencer mucho por Macron. ¿Sí? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Esa Francia rural votó por Le Pen o estaba convencida de ese discurso pro-europeísta de Macron? No, a ver, la gran mayoría de los franceses no quiso saber nada con la extrema derecha que representa a Marine Le Pen, sobre todo después del debate de televisión donde ella intentó incluso acercarse a la izquierda. Creo que más votantes salieron todavía a ir a las urnas a apoyar a Macron para que ella no venciera. Ese fue el primer alivio. Y la verdad es que el nuevo presidente, o el presidente electo francés, venció en 99 de los 101 departamentos franceses, o sea que fue una victoria rotunda. Pero eso no quiere decir que tenga, digamos, el mismo efecto de esperanza, de revolución en la mayoría de la sociedad. Muchos lo votaron por defecto o con la nariz tapada, decían, tragando bilis, porque realmente desconfían de que su proyecto no esconda detrás un nuevo ajuste neoliberal como el que vienen sufriendo otros países de Europa. Claro. Bueno, y eso está por verse. Él se define como un hombre que no es ni de izquierda ni es de derecha, es un liberal con vocación social. Dice Macron, se presenta como un europeísta convencido de la necesidad de una Europa fuerte en consonancia con Alemania, uno de sus destinos prioritarios tras asumir el poder. Sus palabras son más que elocuentes. Escuchemos. Europa y el mundo esperan que defendamos el espíritu de la Ilustración, actualmente bajo amenaza en tantos lugares. Esperan que defendamos la libertad en todas partes y protejamos a los oprimidos. Esperan que infundamos una nueva esperanza, un nuevo humanismo en un mundo más seguro, de libertad resguardada, de crecimiento con justicia y conciencia ecológica. Esperan que seamos exactamente lo que somos. Ils attendent que nous soyons enfin nous. Bueno, escucharon a Macron esas horas después de haber ganado la segunda vuelta de las elecciones, de convertirse en el presidente electo de Francia. Mi pregunta es para ti, Burkhard. ¿Tú crees que Macron sea realmente esa esperanza que todos están esperando, que todos están buscando, perdón? Creo que aquí en Alemania y en los otros países europeos estamos más a la expectativa o esperando o viendo lo más positivo que los mismos franceses. O sea, su primera tarea será de unir un país completamente dividido. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, que pues una gran mayoría de la gente, sobre todo los de abajo, ven en él un representante de la élite, porque él viene de una universidad de élite, la ENA. Él era ministro de Economía y Finanzas, o sea, participó en el gobierno de Hollande para luego salirse del gobierno para desempeñar su carrera hacia el liceo, y lo logró contra todas las apuestas, porque los partidos tradicionales no son ya los que pueden convencer al pueblo. Entonces yo creo que él tiene un don, él tiene el don de la retórica, y ahora él tiene que hacer que el pueblo se une. ¿Cómo puede evitar un conflicto social? Él tiene que darles a los trabajadores la sensación de que ellos son involucrados en las decisiones, como en el sistema de Alemania, en las empresas, que hay codecisión, que en los gremios la mitad de los obreros es de los obreros, la otra de los accionistas. Entonces
pueden codecidir. Un sistema así él tiene que introducir en Francia y él quiere ir ese camino porque ha dicho que la ley de trabajo que ya existe, que le da más espacio a las empresas de hacer sus tratos individuales entre sindicatos, obreros y con la gerencia, él quiere fortificar este medio, pero va a haber mucha resistencia. Pero él habla de reformas y los presidentes anteriores en Francia también hablaban de reformas cuando llegaron y al final no muchos lo lograron. Tenemos a Hollande, por ejemplo, Francia sumida en una crisis económica. ¿Tú crees que realmente este hombre puede lograrlo? Él va a intentarlo. Él debe intentarlo y si fracasa, pues tenemos en 5 años a Marine Le Pen. Por eso él tiene que tomar todas las medidas impopulares en los próximos días. Por eso es importantísimo que Alemania apoye su idea de crear un presupuesto europeo para inversiones europeas. Por ejemplo, ¿no? Me imagino que este tema lo vamos a tocar más tarde, más intensamente, pero Alemania y los otros países tienen que apoyarlo en sus ideas para Europa, porque si este hombre fracasa, realmente tenemos la ultraderecha en Francia en el gobierno en 5 años. Carmen, ¿eso es lo que tú opinas? Bueno, yo lo veo de otra manera. Primero, tal vez sea por la experiencia, pero yo en los mesías ya no creo. Y Macron ha recibido muchos millones de votos, pero Macron, aparte de sus ideas maravillosas, el entusiasmo, la renovación de la clase política, se ha beneficiado de una serie de factores. Primero, el escándalo en la derecha, o sea, con la cantidad de empleos ficticios que tenía Fillon and Company, del declive del Partido Socialista y de un sistema electoral en Francia en el que al final, en la segunda vuelta, es todos contra una señora que se llama Marine Le Pen, que ha conseguido muchos millones de votos, que ella a su manera es revolucionaria porque lo que quiere es cambiar todo el sistema actual, y eso sí que es una revolución involucionista, pero casi mucho más profunda y de calado que las ideas que propone Macron, que de hecho, o sea, está por ver si las lleva a cabo, porque son tan maravillosas como contradictorias. Tenemos a un exponente de la clase política francesa, del sistema francés, que todos sabemos que es centralista por naturaleza, que apuesta por una Europa, que tiene un sistema federal. Yo no sé cómo va a ser. Macron va a ser capaz de convencer a un sistema, a los franceses, para que cedan soberanía, porque todo eso requiere soberanía, una cesión de soberanía, para apuntalar el proyecto europeo. No me lo creo, sinceramente. O sea, no me creo eso y no me creo... O sea, llevar a cabo lo que él propone, un fondo europeo, un presupuesto único europeo, la creación de un ministro de Finanzas europeo, todo eso es inalcanzable. Porque no. Todo eso, sí, si no lo hacemos, Europa muere. Inalcanzable porque los alemanes, porque el señor Schäuble no puede permitir, y yo creo, no sé si ni siquiera es favorable, que proceda a ese cambio del marco fiscal en Europa, sin contar con el Banco Central Europeo, que es un pilar fundamental para mantener a Europa unida, que no se tema solamente el tema fiscal, sino la moneda europea. Y el resto, porque todo eso es una cuestión de... va a 2 velocidades. Yo reformo este sistema a cambio de una serie de cosas. Y no olvidemos... ¿No crees tú que en medio de esta emoción, de esta alegría por que él haya llegado al Elíseo, no haya un apoyo incondicional hacia él y hacia lo que él propone? Porque lógicamente, o sea, cada uno vela por su casa. Y el señor Schäuble tiene que hacer la política alemana y no la política francesa. Sí, pero el señor Schäuble, quién sabe si sigue en el poder o en el próximo gobierno. Esa es otra. Y el Partido Socialdemócrata en Alemania se ha declarado muy a favor de todas las propuestas de un presupuesto, un ministro de Finanzas de Macron. Están en la misma línea. Y lo más probable es que tendremos otra vez un gobierno de gran coalición en Alemania, o sea, que el SPD, el Partido Socialdemócrata, va a tomar toda su influencia y después de las elecciones, la señora Merkel de pronto también cambiará de opinión porque los pesos en la Unión Europea han cambiado. Con la salida de Gran Bretaña, Alemania ya no tiene una minoría de países que pueden bloquearlo todo en Europa. Ella tiene que darle espacio más a Francia
y al sur, a los países mediterráneos. Araceli, yo creo que eso no va a pasar. ¿Tú ves que hay tensiones que va a haber tensiones entre Alemania y Francia por este tema? Sí, yo creo que la gente de Macron, o al menos alguna fuente lo decía así, prefiere a Schulz. O sea, prefiere que en Alemania ganen las elecciones el Partido Socialdemócrata, justamente por lo que decía Burkhard, que cree que van a ser más flexibles en cuestiones de disciplina fiscal, por ejemplo. Pero las encuestas dicen que justamente que Merkel va a seguir en el poder al frente de una gran coalición en la cual los socialdemócratas son el socio menor, y eso me indica que va a ser muy difícil que se lleven adelante estos planes de Macron. Puede ser que obtenga algo, hay que ver hasta qué punto le dan una mano para que pueda hacer, por ejemplo, inversiones, para que pueda hacer otro tipo de política fiscal que corte con esta sensación que tienen los franceses que no salen del estancamiento, aunque la economía empieza a repuntar lentamente. Pero, ¿no? perdón, es que no solamente Alemania ya ha enseñado los dientes a Macron. También Bruselas. También claro, Bruselas. Claro. O sea, incluso Juncker y toda la comisión le han dicho todo está muy bien, todo está bien, pero bueno, primero haga los deberes en casa y luego vamos a reformar Europa. Pues hay que esperar un poco porque por lo menos por ahora en Europa, especialmente aquí en Alemania, se ha celebrado, como decíamos, esta victoria de Emmanuel Macron. Berlín, como el resto de las capitales europeas, está respirando tranquila y no es para menos. El nuevo inquilino del Elíseo tiene grandes planes para la eurozona, aunque sus propuestas, como ha dicho nuestra invitada Carmen Valero, ya están comenzando a generar tensiones en el plano económico. Macron pretende expandir y afianzar la integración europea. ¿Cómo? Quiere un Ministerio Europeo de Finanzas y un Parlamento único para la Unión Europea. Además, quiere un presupuesto propio, financiado por los impuestos de los países miembros. Espera que la Unión Europea invierta significativamente más en su economía para así reforzarla. Pero las propuestas de Macron chocan contra las ideas que tienen Alemania y los países del norte de Europa. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, rechaza la introducción de los bonos europeos, los cuales estarían ligados a las deudas intereuropeas. ¿Unirá o alejará a Macron aún más a los países europeos? Bueno, nadie descansa aquí en el estudio. Seguimos debatiendo mientras ustedes estaban viendo ese informe. Carmen Valero, ¿unirá o alejará a Macron aún más a los países europeos? Yo creo, sinceramente, que las cosas van a permanecer tal y como están. O sea, dentro de muy poco, cuando toda esa ínfula y ese entusiasmo y esa bienvenida que bien que vayan a las elecciones, va a volver la calma también para los franceses y se va a recuperar el espíritu de la cumbre de Bratislava, el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía, inversiones, por supuesto, las hay y las va a seguir habiendo. Volveremos a hablar de reducir el déficit, del cumplimiento del Pacto de Estabilidad, de controlar el déficit y la deuda que también tienen los franceses, ya se lo han dicho Bruselas. Todo vamos a invertir, pero ¿quién va a pagar todo eso? Empiecen ustedes a recortar y recorten bien o inviertan bien. Yo creo que esto es una maratón, es una carrera de largo recorrido y yo creo que la juventud, la necesidad de la ciudadanía de seguir ideas frescas y, por supuesto, también la voluntad del pueblo francés de parar a una persona como Marine Le Pen ha creado el fenómeno Macron. Y yo creo, por utilizar un símil gastronómico, que posiblemente este señor se convierta en un soufflé y que todas esas y que dentro de un año, porque también vuelva a bajar, como pasó, por ejemplo, en Italia con Matteo Renzi y como ha pasado con muchos otros. Un soufflé, el señor Macron, o sea, que se expande y después se acaba todo. ¿Tú qué opinas? Ese gran peligro. Pero ahora el primer desafío es de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional para poder llevar a cabo sus reformas internas. Segundo, para el plan europeo, yo digo, la Unión Europea es moribunda si no se reforma. Inclusive la señora Merkel ha realizado eso y está hablando de una Europa centrado. O sea, que no todos los 27 van a hacer todo al mismo paso. O sea, eso es la idea de Macron, crear en la eurozona una Europa más cercana, también en la cuestión de defensa, en todo eso. Y para él
Europa no es el problema, sino la solución. Y propone dos cosas, un Ministerio Europeo de Finanzas y un Parlamento único para la Unión Europea. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta de Alemania al respecto? Ya hemos escuchado que los cristianodemócratas no están de acuerdo, que los socialdemócratas, o sea, la centroizquierda, sí están de acuerdo. O sea, pero Alemania ha perdido peso en la Unión Europea con la salida de Gran Bretaña. Tienen que darle espacio a Francia. Francia no se considera ya al mismo nivel que Alemania, y eso es el motor de Europa. Y si uno de los del motor, si no, los cilindros no van a la par, pues Europa no funciona. Por eso Macron ha dicho, todas las exportaciones excesivas de Alemania, la falta de inversiones, eso es dañino para Europa. Alemania tiene que reaccionar y ojalá la señora Merkel antes de las elecciones reaccione, porque Macron necesita ese éxito para frenar el populismo, para enseñarles a los populistas en toda Europa que Europa es la solución y no el problema, que Europa es la solución contra la globalización, contra el mundo cada día más digitalizado. Eso es el miedo de la gente. No, pero los partidos tradicionales también están de acuerdo en esta lectura. Es decir, Macron no descubre que Europa no descubre nada. Pero lo quiere cambiar. Los otros candidatos no lo quieren cambiar. Y los demás también. El problema es cómo lo vas a cambiar. O sea, Europa, evidentemente, el motor franco-alemán es fundamental y lo que opina la señora Merkel casi va a misa. Pero solamente hace falta mirar un poco cuáles son las fuerzas, cuáles son las cartas en esta última vez que hemos tirado la baraja para ver hasta dónde puede llegar. Tenemos todo el flanco del este. ¿Crees que Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, con todos los halcones del este que tenemos, ellos van a tener una Europa centralizada? No, ellos no van a participar en esa parte. No van a participar, no. Pero, sí, no, pero mirando la prensa sensacionalista alemana el lunes, el Nine alemán es seguro. ¿Cuánto nos va a costar este señor? Claro. Ya uno se da cuenta de que antes de septiembre, cuando son las elecciones alemanas, no va a pasar nada de eso. Y en Francia los primeros meses de un presidente son clave para imponerse y para llevar adelante su plan, porque si no se lo come el mismo sistema político del que Macron salió. O sea, estoy de acuerdo en que es una revolución de palacio la que tuvo lugar en Francia. O sea, que es imposible que los intereses de Macron se impongan sobre los de Alemania. Sí, eso en todo caso. Ahora, puede ser que Alemania intente, por ejemplo, modificar ciertos parámetros, pero no se va a sentar a negociar nada fundamental para el futuro de la Unión Europea ni que dañe su propia economía. Es como dicen, Alemania es la que pone las propuestas y Francia las comas. Claro, exactamente. No, y tampoco cayó bien, por ejemplo, la propuesta de hacer una especie de compre europeo, de proteccionismo dentro de la Unión Europea. Eso no lo quieren ni en Bruselas, ni en Berlín, ni en las grandes capitales. Por cierto, se parece un poco al programa Trump. Sí. American First. Vamos a comprar productos americanos y vamos a... o sea, es un poco raya casi en el populismo también. Es decir, hay medidas que son un poco... Y Macron ha sido el candidato que ha apoyado mucha parte de la izquierda y sobre todo el Partido Socialista Alemán ha apoyado desde el principio a Macron, incluso en perjuicio del candidato del Partido Socialista francés, tengo que decirlo. Y también ha seducido a líderes de figuras del 68 y del Partido de la Izquierda, efectivamente. Es decir, él quiere coger lo mejor de cada partido, hacer ahí como una especie de cóctel y decir, este es mi proyecto. O sea, ya es un proyecto muy mediático. Es muy mediático. Fue increíble la teatralización. No, es un poco oportunista, si me permites, buscar un poco también. Vamos a ver. ¿Por qué es oportunista? A ver. Bueno, pues porque este señor, quiero decir, está muy bien las figuras que irrumpen de la nada. Todo eso es... Pero en política las cosas no funcionan así. Este señor ha visto una oportunidad de oro para hacer lo que ha hecho. Chapeau, como dirían los franceses. Y hará mucho más que los presidentes que le precedieron. Claro, la verdadera revolución de Macron es que está dilapidando el sistema tradicional de partidos. O sea, ya con él no hay derecha ni izquierda. Es la revolución.
No lo hay. Es su revolución. Es su Romper revolución. con ese sistema. Pero esa revolución mediática, porque eso es lo que está haciendo la señora Merkel. La señora Merkel ha cogido las ideas de la izquierda, las ideas de la derecha, el abandono de la energía nuclear de los verdes, política humanista en el tema de los refugiados, y el centro está donde está la señora Merkel. Y le va muy bien. Y si Macron hace lo mismo en Francia, le irá muy bien. Efectivamente, pero claro, hay una diferencia fundamental. Es que la señora Merkel tiene apoyo. Esperemos las elecciones. Exactamente, Carmen, tenemos que esperar por lo menos a las legislativas a ver qué ocurre antes de fortalecer a Europa. El nuevo presidente Gallo desea sanear la vida política francesa y para ello va a llevar adelante un proyecto de ley de moralización de la vida pública. Escuchemos. Se trata de reinyectar moralidad nuevamente a la vida pública para defender la vitalidad de nuestra democracia, de reforzar y fortalecer nuestra economía, construyendo nuevas formas de proteccionismo, de encontrar un lugar para todos a través de la educación, el trabajo y la cultura. Bueno, escucharon las palabras de Emmanuel Macron. Araceli, un plan para reformar la vida pública. ¿En qué consiste este plan de Macron? Bueno, él quiere, entre otras cosas, moralizar la vida política para evitar, por ejemplo, los conflictos de intereses, que un ministro o un secretario de gobierno no sea al mismo tiempo asesor de un grupo económico, que tampoco puedan poner familiares en funciones públicas. Este fue un proyecto que cayó muy bien en la ciudadanía, evidentemente, y también lo que logró es que todo el panorama político francés esté como después de un terremoto prácticamente y que todo el mundo esté intentando sumarse ahora al movimiento de Macron para eventualmente tener más poder dentro de esta coalición que él llama de los expertos y de los que no se dividen entre derecha e izquierda, sino tal vez entre globalizadores y no globalizadores, entre conservadores y liberales. Hablábamos antes, alguno de ustedes lo dijo, de populismo. ¿No es un poco ese discurso populista esto de moralizar la vida política, la vida pública? Sí, muchos lo tienen por un gran oportunista, empezando por el presidente saliente François Hollande, quien confesó que lo traicionó con método, y también por una especie de pragmático del cual no se sabe, digamos, cuál va a ser realmente su política futura y a qué tipo de acuerdos va a llegar, porque está coqueteando tanto con el Partido Socialista como el Partido de los Republicanos, la derecha francesa, que incluso está totalmente dividida porque hay unos que quieren colaborar y hay otros que quieren ser oposición. Pero él cumple, porque él ha dicho, mis candidatos para la Asamblea Nacional no serán, sobre todo, políticos de la Guardia Antigua. Y ahora, hoy mismo, esos días, ha presentado su lista de candidatos, 400 y algo, ni siquiera para todos los escaños, pero más de la mitad son salidos de la sociedad civil. O sea, es una novedad, que no son políticos de estilo antiguo. Y entonces, o sea, él trata de cumplir. Él dice, él puede ser populista, pero la monarquía presidencial, como se la ha llamado sobre todo el candidato a la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, tiene que cambiar. Y Macron lo sabe. Él también quiere un poco de proporcionalidad en la elección, no solamente el sistema mayoritario, porque ¿cómo es posible en un partido como el Front National, aunque de ultraderecha, no tener sino 2 escaños entre 577 en la Asamblea Nacional, y es el partido que representa casi a 1/3 de la población de los electores en Francia? Porque tú hablabas de reformar, de una revolución, que es lo que dice Macron, pero tú mismo confesabas acá que te daba un poco de miedo esa palabra revolución, ¿no? ¿No crees que sea así, que sea un poco complicado esto de llevar adelante en Francia? Sí, es complicado, es una tarea de Hércules, como dije antes, y él tiene que llevarla con mucho convencimiento, pero ya que está cumpliendo lo que está prometiendo, él no prometió mucho, cogió un poco allá, también para complacer a todo el mundo, pero si al final el resultado le da para complacer a todos, él da el rumbo, él tiene una visión y hay que darle la oportunidad. Él tiene que crear su mayoría, es el gran desafío ahora, y luego tiene que cuidarse del descontento de la calle. Eso va a ser su gran desafío, porque si él gobierna por decreto, si no tiene una mayoría,
parlamentaria, pues eso va a ser muy difícil porque los sindicatos van a salir a la calle y van a bloquear todo. Eso es el sistema francés, pero yo creo que los mismos franceses están al punto de comprender que así no se puede seguir. Francia tiene capacidades increíbles, hay empresas muy innovatorias, pero no hay empresas medianas y pequeñas, no hay un sistema de aprendizaje bueno. Hay cosas así que él quiere cambiar. Ejemplo, que funciona muy bien en Alemania, por ejemplo. Él quiere coger estas ideas y transmitirlas a Francia, no de hoy a mañana, pero él habla de planes de 5 años, un poco sistema socialista, o de 10 años. Su plan, su visión es para 10 años. 2 veces puede ser reelegido una vez, su plan es de 10 años. Bueno, me da un poco de miedo esas revoluciones que ya empiezan a verse de aquí a 10 años, a 20 años, pero bueno, ese es tema para otro programa. Vamos a ver este informe porque el plan es transformar Francia y Europa, como lo hemos dicho acá, pero primero Macron tiene que superar un gran obstáculo que son las legislativas de junio. El nuevo presidente va a necesitar una mayoría parlamentaria para sacar adelante su programa. Además, tendrá que enfrentar el rechazo de muchos de los franceses. Sin duda, serán tiempos difíciles para Macron y él lo sabe. El presidente francés es, dentro de los diversos sistemas políticos europeos, el jefe de Estado que más poderes concentra. Es el comandante en jefe del ejército, nombra al gobierno, puede disolver al parlamento y convocar a nuevas elecciones. Así y todo, depende del apoyo mayoritario. La Asamblea Nacional, la Cámara de Diputados francesa. Las elecciones de junio serán decisivas para saber si Macron contará con suficiente respaldo. Hasta ahora es un presidente sin aparato de partidos que lo sustente, a diferencia del Frente Nacional de Marine Le Pen, el cual tiene representación en todo el país y acapara diversas alcaldías. Además, Macron, el antiguo banquero, deberá lidiar con el poder de la calle y las manifestaciones de izquierda, una forma de hacer política muy arraigada en Francia. ¿Podrá el presidente más joven de ese país llevar adelante su plan de gobierno? ¿Podrá el presidente más joven de la historia de Francia llevar adelante su proyecto político? Esa es la pregunta con la que empezamos esta nueva ronda con Carmen. Carmen, como dice Birker, creo que el mensaje iba para ti, tienes que darle la oportunidad. No, yo la oportunidad se la doy. Además, no tengo ningún interés en que a este señor y a todos los franceses les vaya mal. Todo lo contrario. O sea, Francia es un país que me fascina. O sea, es la cuna de la cultura, es una cuna de la cultura europea. ¿Tú crees que logra encantada. al final esa mayoría absoluta en la Asamblea, bueno, en la legislativa, perdón, para llevar adelante su programa? Yo creo que es todo un poco muy precipitado. Es decir, estamos en una situación inédita. Es el primer presidente de la Quinta República que duerme sin colchón. Claro, o sea, entonces tiene un mes para... Además, un movimiento político que no tiene ni un año, ¿no? Un movimiento político que no tiene meses. ninguna referencia y donde no hay listas y donde todo el mundo se quiere apuntar pensando que toda esta segunda vuelta electoral garantiza que él va a ganar las elecciones en junio, que vamos a ver. Luego tendrá que hacer, si no tiene mayoría y no tiene diputados, si no tiene estructura, es decir, no, carece de partido, o sea, no tiene partido. Entonces tendría que llegar a acuerdos con los partidos tradicionales, crear un sistema de coalición que, bueno, que le puede suponer para él una camisa de fuerza. Y entramos otra vez en lo que los franceses llaman cohabitación. Y la cohabitación puede ser psicótica. Pero, o sea, es que vamos a ver, o sea, yo no lo veo nada claro las legislativas. La cohabitación puede ser psicótica, dice Carmen Valero. ¿Tú qué opinas? Y las primeras encuestas después de las elecciones indicaban que justamente entre el 61 y el 55% de los franceses lo que quieren es eso, que haya un primer ministro de otro color político que le ponga un freno a los planes más polémicos, digamos, de Macron. Que le ate las manos. Claro, que le ate las manos. Sí, Sin embargo, estamos viendo antes de Macron que hay mucho malestar dentro de los franceses por la política, por la crisis económica, 10% de desempleo en el país, la educación, como decíamos antes, no es igual que la del pasado. ¿Tú crees que él pueda lograr que ese malestar o los que están con ese malestar
confíen en él y puedan salir adelante? Por eso decía, los primeros meses van a ser determinantes. Hay un gran malestar en Francia, está muy marcada la sociedad por los ataques terroristas de los últimos años, está muy marcada por el desempleo juvenil, hay un alto porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian y por la falta de esperanza, por lo que está pasando también en otros países de Europa donde la clase media es cada vez más chica o tiene cada vez más dificultades para mantener su nivel de vida y hay una gran clase trabajadora que trabaja y vive en peores condiciones. Yo creo que los franceses no creen en fórmulas mágicas, son bastante politizados y por eso la abstención récord y el récord de votos en blanco y nulos, que en realidad fueron, si lo juntamos, los segundos más votados después de Macron. Entonces yo creo que por eso justamente habrá muchos que quieran darle una señal en estas legislativas y no garantizarle el apoyo que el sistema suele dar al presidente electo, ¿no? Bueno, y si no lo logra, tú hablas de que Francia tiene unos sindicatos muy fuertes que pueden salir a protestar y hacer que las cosas cambien. Sin embargo, ¿cómo ves el papel de Le Pen como partido opositor, como fuerza opositora? Desfavorecido por el sistema electoral porque es mayoritario, entonces yo creo que los partidos llamados republicanos, o sea, más democráticos que la ultraderecha, pues van a intentar de presentar solamente un candidato en la segunda vuelta de las elecciones, porque la elección para el Parlamento en Francia es también en dos vueltas. Si un candidato no logra la mayoría absoluta en la primera vuelta, pues hay una segunda. Y yo creo que los partidos republicanos, socialistas, republicanos y la République en Marche, como se llama su nuevo partido, se van a poner tendencialmente de acuerdo a presentar un candidato para evitar que Front National logre hacer muy fuerte, pero van a lograr escaños, va a ser más fuerte y la ultra izquierda también va a salir bastante reforzada. Estoy convencido de esto. Jean-Luc Mélenchon pues casi logra entrar en la segunda vuelta de la presidencial. O sea, él representa un electorado que son precisamente los que irán a la calle, ¿no? Entonces es mejor tener esa oposición en el Parlamento que en la calle. Va a ser muy difícil, pero yo creo que en Francia hay una tradición de darle la oportunidad, precisamente. Y entonces él dice, es un plan a largo plazo. Denme la oportunidad, franceses, denme una mayoría. De pronto, en una coalición con el resto de socialistas o algunos republicanos moderados, logrará una mayoría para un gobierno, nombrará de pronto un socialista moderado, un republicano moderado como primer ministro, esperemos a ver, y así lo puede lograr. Carmen, ¿cómo ves tú los partidos de oposición frente a Macron en este nuevo escenario político que se abre con este nuevo presidente? Bueno, parten de una situación bastante penosa. O sea, el Partido Socialista está prácticamente amenazado de extinción. Los primeros espadas se están intentando acomodar y tenemos la situación del ex primer ministro Manuel de Valls, que ahora se encuentra en tierra de nadie. O sea, él ha querido irse aprovechando este tirón de Macron a sus filas, no le han aceptado porque parece ser que no reúne los requisitos y como se ha ofrecido a irse con el enemigo, el Partido Socialista francés, con muy buen criterio, entiendo, le van a expulsar. Y como ese hay varios. El Partido Conservador está prácticamente también en los mismos umbrales. Aquí estoy de acuerdo con él. Las interrogantes es el movimiento de izquierda radical trotskistas y el movimiento de Marine Le Pen, que también con muy buen olfato político ha anunciado que va a refundar su partido. Así es, dijo, vamos a refundar el partido. El nuevo escenario político francés es una brecha entre mundialistas y patriotistas. Exactamente. Pues ¿por qué? Pues porque ella se ha dado cuenta que la etiqueta de la ultraderecha no le beneficia. Y ella quiere ser un movimiento mucho más amplio y llevar a la derecha lo que ha hecho Macron con la izquierda y con el centro. Y quiere ser un movimiento conservador amplio, porque como digo, o sea, en el espacio, en el abanico parlamentario ya no hay izquierda, socialista, verde o conservadores, es decir, es todo una nebulosa. Yo creo que cuando ella habla de refundación de Frente Nacional se refiere a eso y de hecho incluso en la recta final de la campaña ella dejó la presidencia del partido para captar votos de la izquierda. Yo creo que va por ahí y puede que haya... Es decir, lo que está claro es que a la señora Le Pen le van a votar a su partido. ¿Cuántos millones de votos ha tenido en la Casi presidencia? 11 millones. Casi 11. Esos 11 millones de votos de Marine Le Pen
van a ir en las legislativas. Lo que no estoy segura es que los votos que han hecho a Macron presidente los vaya a tener en las legislativas. Esos no. Pero yo no creo que los 11 millones van a votar Le Pen, porque había muchos que votaron por Fillon que votaron Le Pen en la segunda vuelta. O sea, ellos van a regresar a su partido de origen, les Républicains, los conservadores. Y además hay que mirar la refundación del Frente Nacional. En el fondo no es un partido así de su política de derecha, solamente es muy nacionalista, pero la política económica y social es de izquierda. Ultra socialista, es un nacionalsocialismo lo que ella está propagando. Voy a cerrar nuevamente esta ronda y creo que ya el programa, porque nos queda poco tiempo, para preguntar nuevamente, ¿es posible que Europa se salve de la mano de Macron, Birk? ¿Europa se salve con Macron o...? Con Macron. Sí, con Macron. Yo espero, porque yo creo que si no se logra crear un Europa de pocos países que intensifican su colaboración en cuestiones de inversiones, de presupuesto, del euro y de defensa, esa Europa es moribunda. Araceli, ¿tú qué opinas? Yo creo que Macron le viene muy bien, sobre todo después de Trump y del Brexit. ¿Y sabes por qué también, Silvia? Porque algo que hizo él fue no estigmatizar ni a los musulmanes, ni a los inmigrantes, ni a los refugiados. No abrió Francia a los cuatro vientos, como le echó en cara a Marine Le Pen, pero en ningún momento quiso hacerle el juego a la extrema derecha, como sí lo hizo, por ejemplo, el ex primer ministro Manuel Valls, que es del Partido Socialista, y otros dirigentes políticos de Francia y de otros países de Europa que intentan ganar apoyo de la gente explotando esos temores. En ese sentido, creo que es muy positivo. Carmen, ¿nos podemos olvidar de ese fantasma que ataca a la Unión Europea, que quiere eliminar las fronteras en la Unión Europea? Pues no, porque tenemos Italia a la vuelta de la esquina y Grillo, que es un populista, encabeza las encuestas, con lo cual es un suma y sigue. Esto es una serie, entregas por semanales, y la serie va a continuar. Tiene muchos capítulos. ¿Tienes esperanza con Macron? Sí, por supuesto, o sea, la esperanza es lo último que se pierde, dice el refrán popular, y espero sinceramente que a Francia le vaya muy bien, porque si le va bien a Francia, le va bien a la Unión Europea, y yo soy europeísta y creo que es bueno que la Unión Europea se desarrolle, se mantenga y que sea un proyecto válido. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día de hoy aquí en Cuadriga. Gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos. Pueden escribirnos a nuestro correo y a las redes sociales, por supuesto, y nos dan su opinión. Terminamos. Hasta luego.